Muy buenas noches, saludos a todos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante en el área de la imagenología, como es el ultrasonido médico. Tendremos unos invitados especiales, unos invitados desde la ciudad de Lima, Perú, y unos invitados desde Venezuela, que son médicos con posgrado en ultrasonido médico, con una larga trayectoria, una larga experiencia en el mundo de la imagenología a nivel internacional y a nivel nacional. Estaremos conversando con la doctora Exaida Moreno, que es la doctora es la jefa del posgrado de radiología en Venezuela, en el Hospital Militar. Estaremos conversando con el doctor Elio Quiroz, médico radiólogo de una larga trayectoria en el área de la imagenología, en todo lo que es el territorio peruano y a nivel internacional también. Estaremos hablando con el doctor Iván Quiroz, su hijo, médico radiólogo con una larga trayectoria en el área de la imagenología, especialista en músculo esquelético. Estaremos hablando también con el doctor Osvaldo Ramos desde Venezuela, médico radiólogo, profesor universitario de una larga data en el conversatorio. Pueden hacer sus preguntas pertinentes al tema de la imagenología en el ultrasonido. ¿Okay? Pueden hacer sus preguntas con el tema referente al tema del rol del técnico en ultrasonido, que es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a estar 6 personas, voy a hacer las invitaciones uno por uno. A ver. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Juan, ¿me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Ya lo veo. Primero las damas, doctora. Estoy Sí, haciendo las invitaciones, estoy rodeada de hombres hoy. a los participantes. Ok. Dame unos minuticos a ver que se conecte Pedro. Creo que estamos con el doctor Helio ahorita. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está un poquito oscuro, doctor, la imagen. Ok. ¿Está mejor? ¿Se ve mejor? Mejor. Gracias. Ok. Estamos con el doctor Pedro. Se le acaba de hacer la invitación ahorita. Hola, Exaida. ¿Cómo está, ¿Cómo doctor Quiroz? está? Ok. Se le ve Estoy, bien, Juan Carlos. estoy haciendo la invitación. Sí, se está viendo, estamos esperando que el doctor Helio está un poquito oscuro. Estoy haciendo las invitaciones, hice una breve introducción. Estoy esperando estoy haciendo las invitaciones no sé, el detalle que no me quiero dar las invitaciones. Bueno, solo puedes invitar a una sesión. Hay un detalle, no me quiero agarrar a otra persona en el ICE. Wow. No sé por ¿Cómo? qué. No sé por qué. Ahorita estamos en vivo ahorita, pero no quiero agarrarme otra persona en el ISTE. Instagram agarra hasta 6 personas y no sé por qué no me quiere agarrar la otra persona. A ver.
estamos en vivo, el doctor Osvaldo está con nosotros también en vivo, el doctor Helio también. No logramos ver al doctor Helio, pero hay un detalle que no sé por qué no quiere agarrar las 6 personas, solamente me está agarrando 3 nada más. Algún plan de emergencia en este caso sería... Un poquito para allá. Ahí está. Está bien. Ahí da buena iluminación. Perfecto. No sé si hay alguna sugerencia, el doctor Osvaldo no sé si nos dará alguna sugerencia, pero no me agarra las 6 personas. A ver si se lo... No sé por qué, porque tú agarras 6. Qué raro. A ver. Esta no es de mis plataformas, no te puedo ayudar. No, es Instagram. Y yo hice una prueba, o sea, no hice una prueba, estaba buscando por todas las redes y todo me dice que son hasta 6 personas y no. Y si intercambiamos a los ponentes, una vez que hable uno, yo puedo salirme y que entre otros. Quedar como participante igual Bueno, como Jenny en el panel, exacto. bueno, también pudiera ser 1, 2, 3. El doctor Helio, no sé si nos escucha, doctor Helio. Perfecto, perfecto. Está escuchando muy bien, ¿eh? Escucho bien. Doctor, lo único es que no lo vemos en la cámara porque hay poca luz. No hay luz, no lo vemos. Tengo bastante iluminación. Pero yo lo veo bien desde aquí. Yo lo veo perfecto. Yo lo veo Bueno. Bueno, está bien, perfecto. Tengo buena iluminación. Está bien, perfecto. Muy buenas noches, saludos. Yo había hecho una breve introducción porque obviamente para nadie es un secreto que el mundo de la imagenología primero lograr reunir a estos médicos radiólogos tan impresionantes que ha tenido todo lo que es Latinoamérica y segundo, el tiempo. El tiempo, hemos decidido ahorita improvisadamente una breve introducción desde el punto de vista de unos 20 minutos, unos 15 minutos o media hora para darle chance también al doctor Osvaldo Ramos y al doctor Iván Quiroz que participe con nosotros. Obviamente nos gustaría, por orden de jerarquía, si se pudiera llamar así, que el doctor Helio se quedara con nosotros. ¿Nos escucha, doctor Helio? Sí, perfecto. Estoy escuchando bien. ¿Ustedes me escuchan? perfecto. Perfecto. Qué bueno. Qué bien. Doctor Helio, le vamos a dar la palabra a la doctora Exaida Moreno, médico radiólogo de Venezuela, la jefa del posgrado de radiología en el Hospital Militar. También tiene una trayectoria importante en el mundo de la radiología y le damos su palabra a la doctora Exaida desde su punto de vista, todo lo que ha sido la evolución en el ultrasonido en términos generales, y luego vamos avanzando por especialidades y luego al rol del técnico radio. ¿Cuál es su punto de vista, doctora, todo lo que ha sido esta evolución en el ultrasonido médico? Primero, gracias por la invitación. Me siento bastante honrada de estar rodeados de maestros. Me siento chiquitica alrededor de figuras como el número 1, el doctor Osvaldo Ramos. Quiero conversar sobre cuál es el rol en general del técnico radiólogo, pero si nos enfocamos solamente al rol o lo que se busca en este caso de la mayor penetración dentro de la radiología del técnico radiólogo ya hacia el área de ultrasonido, que sería algo nuevo para Latinoamérica, pero no tan nuevo para otros países de hablas diferentes hispanas, o en Europa, por ejemplo, en donde el técnico ya hace ese ejercicio. Y yo pienso que aquí el tema sería más bien si el técnico está capacitado o no para hacer ultrasonido, pues tiene todas las de la ley, solo que debería estar entrenado y capacitado. Y existirían ciertas limitaciones para cierto tipo de estudios, pero que si se pudiera o no incorporar al técnico radiólogo al mundo del ultrasonido, pues ya está incorporado.
ya está incorporado, solo que necesitaría de más capacitación en estas latitudes. Y sería súper interesante porque sería un apoyo más, el técnico sigue siendo o es un apoyo para el médico radiólogo, pero en este caso estaría como más en apoyo a esas otras técnicas radiológicas que, como dije, en estas latitudes aún no ha abarcado, no ha gobernado. Pero sí es posible, sí es posible si están bien entrenados, calificados y con una buena curva de aprendizaje. No sé qué opina el doctor Pedro, que es más más el mundo No, de la bueno, ecografía, porque indudablemente que sí. Yo no estoy, por supuesto, en contra de que los técnicos radiólogos hagan ecografía. Más bien, yo he sido partícipe en muchísimos cursos, no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos y en Puerto Rico, en cursos que hemos ido a dar a diferentes universidades para técnicos radiólogos. Pero el técnico radiólogo, para hacer el ultrasonido, a mi modo de ver, tiene que tener un entrenamiento adecuado, tiene que tener un entrenamiento, una curva de aprendizaje, la cual no es corta. Fíjense que en Estados Unidos, por lo menos en donde yo he estado, en Puerto Rico y en Miami, tienen una curva de aprendizaje que oscila entre 3 a 5 años para poder hacer diferentes tipos de estudios. En la Universidad de Carolina, por ejemplo, en Puerto Rico, los técnicos radiólogos estudian 5 años para poder ejercer casi todas las áreas de la ecografía. Y por supuesto tienen que tener una curva de aprendizaje, la cual no es corta, es una curva de aprendizaje la cual es larga, y pues, pero indudablemente que si se logra hacer esa curva de aprendizaje, pues los técnicos radiólogos jugarán un papel muy importante, o juegan un papel muy importante en el área del ultrasonido, supervisados, por supuesto, haciendo los estudios bajo supervisión del médico radiólogo, indudablemente. Porque... sí, dime, Isabel. quizás no como técnico, sino ya como licenciado, Como viendo licenciado, exacto. mayor académico. Sí, es que Y en el caso, por ejemplo, dependiendo del país, ya si estudian 2 años o 3 años son exacto. técnicos en ultrasonido, y después ya a los 5 años obtienen el título de licenciados en ultrasonido. Yo particularmente En incluso he Venezuela tenido... estamos nuevos en eso con licenciados, apenas tenemos 2 años graduando licenciados en radiología. Ok, así es. Buenas noches, doctor Iván. Saludos, bienvenido. Un caluroso y un afectuoso saludo para ti, Juan, para la doctora Exaida, para mi gran amigo y profesor Pedrito, y mi padre también. Hola, me parece Iván. que está presente, y ¿qué tal? Todo tu público, mi estimado Juan. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Saludos. Sí, doctor, estábamos viendo el punto de vista muy personal de usted sobre este rol del técnico radiólogo en el área del ultrasonido. Sabemos que no es un tema fácil desde muchos puntos de vista, pero indudablemente existe una evolución. Obviamente que esa evolución tiene que tener muy buenas bases, una buena preparación, estar en buenas manos para la orientación de este ejercicio. Eso indudablemente debe ser así. Voy a robarme unos segundos. Yo particularmente tuve la oportunidad de tener un gran profesor como el doctor Iván Quiroga en mis prácticas de ultrasonido, y creo que estoy convencido al 100% que fueron muy buenas bases, y creo que desde allí deberíamos de partir muchísimo los interesados ahí. Desde su punto de vista, doctor Iván, si existe alguna recomendación o cuál es su punto de vista en este rol del técnico radiólogo? Gracias, Juan, por la pregunta. Bueno, primero hay que ser conscientes de que la fórmula existe, ¿no es cierto? Y funciona ya en muchos lugares del mundo, ¿no es cierto? La fórmula del tecnólogo radiólogo, que es un profesional trabajando ultrasonido, ya existe. Existe en Norteamérica, bueno, digamos en Estados Unidos, Canadá, en Europa. Yo personalmente he tenido la experiencia de ver su trabajo y su desempeño en Holanda, pero en Gran Bretaña, en Francia, en varios países de Europa existe, y la fórmula funciona perfectamente.
Entonces, eso hay que dejarlo en claro. Entonces, es una fórmula que funciona y funciona bien. ¿Puede funcionar en nuestros países? Esa es otra cosa. Entonces ahí viene. Yo pienso que debería funcionar bien, pero específicamente hablando en el caso de Perú, lamentablemente, digamos, no ha habido una escuela y formación debidamente protocolizada para los tecnólogos radiólogos. ¿Por qué? Por las razones que sea, ya todos lo sabemos. Primero, digamos, no había profesores. Las leyes a veces también están a veces un poco enfocadas, y antes no existía tanta necesidad, pero la radiología ahora y la aplicación de la radiología es tan amplia y ha crecido tanto que ya pues yo creo que se ha abierto espontáneamente el espacio. Sí, es más, se ve necesaria la intervención de los técnicos radiólogos o licenciados en radiología, ayudando un poco en la carga laboral del médico radiólogo. Y como venimos diciendo desde el principio, o sea, técnicos o licenciados debidamente entrenados y capacitados. Por supuesto que están en toda la capacidad, siempre que exista la plataforma y, y la preparación académica. Claro, de pronto, no sé si aplicaría para todo tipo de estudios de ultrasonido, pero voy a mi caso, que me dedico a estudios de imágenes de la mama. Hacer ultrasonido de mamas, nada más hacer el ultrasonido de mamas. Hacer el ultrasonido de mamas implica saber interpretar una mamografía. Entonces el técnico debería también estar capacitado no solamente para hacer el ultrasonido, sino también para hacer la lectura de la mamografía para dirigir ese eco mamario. Porque en Venezuela ya hay técnicos, ya existen técnicos haciendo ultrasonido Doppler, ecocardiogramas, y otros estudios de ultrasonido. Pero yo creo que desde el principio el tema no es si están calificados o capacitados, sino cómo y cuándo se pueden capacitar, entrenarse. Excelente, doctora. Mas, sin embargo, también se ha manejado un rol, o sea, no está entre las universidades. Por ejemplo, el técnico radiólogo, cuando sale de una universidad, en la mayoría en Latinoamérica sale de una universidad y no existe un posgrado, o sea, no existe un posgrado como tal desde el punto de vista que sales como técnico radiólogo a hacer un posgrado de tomografía, de resonancia magnética, de gammagrama o de PEXPO en esa rama. También se debería ir estudiando la posibilidad de estas autoridades, por ejemplo, de sacar un posgrado también en ultrasonido médico dirigido por médicos radiólogos y autorizado también, ¿por qué no? Por las sociedades de medicina, porque digo, por las sociedades de radiología, en este caso, y por las sociedades de ultrasonido de cada país, con asesoramiento de esas sociedades. Eso sería desde mi punto de vista como que lo más idóneo, porque, por ejemplo, si sale un técnico radiólogo y quiere hacer ultrasonido, no puedes ir directamente, por poner un ejemplo, a hacer músculo esquelético o hacer pediatría. O sea, primero aprendes lo básico, te preparas para lo básico y luego haces tu diplomado, una subespecialización en el área que realmente te guste, pero siempre y cuando esté fusionado o convalidado por las sociedades de cada país. Es una sugerencia, yo he venido estudiando toda esta serie de cosas y con algunos técnicos en privado y algunos médicos en otros países son las sugerencias que se han manejado. Se recuerda que el doctor Ubaldo Ramos está con nosotros, está también el doctor Elio Quidón. Pedro, que has recorrido tantos países, igual que el doctor Iván, ¿cuál sería la ventaja y la desventaja de este rol del técnico radiólogo en ultrasonido? Es que eso depende de la necesidad de cada país, pero indudablemente que un buen técnico y con un entrenamiento adecuado, pero con un entrenamiento adecuado y para un área específica, indudablemente que puede ser de gran ayuda para el médico radiólogo, pero va a depender de la necesidad de cada país. Por ejemplo, todos sabemos que en Venezuela prácticamente, como dijo Exaida, la figura del técnico radiólogo, si hay algunos que están haciendo son cosas muy puntuales, pero muy puntuales. Porque, pues para comenzar, creo que en Venezuela no existe ningún posgrado de ultrasonido para técnicos radiólogos, posgrados por lo menos serios. No sé si habrán algunos
o algunos intentos de posgrados en algunas zonas del país. En cuanto al área mía, por ejemplo, de la parte de ecosonografía pediátrica, para que un técnico haga los estudios que prácticamente nosotros hacemos, tendría que tener un entrenamiento muy largo, porque trabajar con los niños para empezar, que el ultrasonido es un método operador dependiente. Al ser operador dependiente, no es lo mismo para un técnico capacitarse en tomografía, en resonancia o en rayos X, porque el ultrasonido, el operador tiene que construir la imagen. Entonces, una de las grandes limitantes que habría para el técnico radiólogo es justamente eso, la curva de aprendizaje, que tiene que ser muy larga en algunas áreas. Por ejemplo, en el área de pediatría, como dijo Exaida, en el área de mama, quizás para un técnico radiólogo entrenarse en área cardiovascular o en área vascular, como una ecografía de carótida, una ecografía cardíaca, una ecografía de miembros inferiores, probablemente sea un poco, entre comillas, más sencillo que entrenarse en áreas más difíciles, como por ejemplo dijo Exaida, la mamografía, la mastología, donde no solamente el técnico tiene que aprender a hacer el estudio, sino que también tiene que saber interpretar la mamografía. Y en el caso de pediatría, por ejemplo, en el caso mío, que fui a dar varias veces clases a la Universidad de Carolina en Puerto Rico, para los técnicos que nos asignaban para el área de pediatría tenían que haber tenido 5 años de estudio como técnico radiólogo y 1 año de especialización en ultrasonido pediátrico. O sea, es prácticamente una carrera de medicina, prácticamente lo que estudia un médico durante toda una carrera de medicina. Entonces, no es fácil, en muchísimas áreas, pueda que sea más sencillo en otras. Claro. Quiero Fíjense. quería Adelante, contar doctora, algo. adelante. Alguien es algo bien cierto en el chat, que dice que ya los técnicos en Venezuela están haciendo ultrasonido de mama. Sí, es cierto. Comenzó este año con el sistema AUGUS, pero es un sistema automatizado. El técnico no tendría por qué interpretar su mamografía. Quien opera el equipo es el técnico. Diferente con el ultrasonido convencional, en donde el técnico radiólogo, además de tener que operar la máquina, tendría que dirigir el ultrasonido, que ahí sí interferiría más el conocimiento y el manejo de los conocimientos en el técnico, que si lo comparamos con la técnica AUGUS, que es sistema automatizado. Entonces sí están haciendo mamas técnicos en Venezuela, ultrasonido de mamas, pero con ultrasonido automatizado, que es válido. Es válido también porque es una forma de ir incorporando a los técnicos dentro del área del ultrasonido. Era algo que Perfecto. el comentario que leí. Excelente, doctora, gracias por la intervención. No sé si el doctor Iván quiere agregar algo. Por supuesto, gracias. Muy buenas e importantes las opiniones de todos. Bueno, yo pienso, y no es que pienso, sino que es así. El quehacer de un profesional viene enmarcado a los requerimientos que su desempeño y su actividad se dan en una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las sociedades, hablo específicamente ya en este caso de Perú, el número de especialistas radiólogos versus a los requerimientos es muy bajo. Entonces hay muchos lugares donde simplemente no hay cómo atender y hacer sonogramas o ecografías a gente que lo requiere, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es un lugar en el que, como les dije, espontáneamente ya se abre el espacio para el tecnólogo radiólogo. Pero es cierto que acá también, y supongo que en muchos países de Latinoamérica, los niveles de control y regulación del campo de acción de cada profesional no son tan eficaces. Y entonces acá, por ejemplo, entre los radiólogos entre los médicos radiólogos, para hacerle la diferencia, existe el miedo o digamos el temor, no, el colega o el compañero tecnólogo radiólogo que va a hacer ultrasonido va a hacer intrusismo. El intrusismo es la palabra que muchas veces pone la discordia, ¿no es cierto? Pero el problema entonces no es en sí el intrusismo, el problema es simplemente tener los mecanismos de regulación y control adecuados.
¿Me entiendes? O sea, la figura, como le dije en un inicio, la figura funciona, la fórmula funciona y de hecho es una gran solución al tema de salud y a imágenes en varios países. Si en Latinoamérica no funciona por temor al intrusismo, entonces no es porque la fórmula sea mala, sino porque no existen los mecanismos adecuados de control. Y una palabrita más respecto a la formación. Por supuesto, yo creo que dentro de los 5 años de formación del tecnólogo o radiólogo, tendría que estar, si es que cuentan con el profesor adecuado, con los medios adecuados, ya tiene que estar dentro de la currícula y no debería ser un posgrado, debería ser parte de la formación de grado, ¿no? De la carrera misma. Pienso Ok, igual. gracias, doctor. Le recordamos que está con nosotros el doctor Osvaldo Ramos también y está el doctor Elio Quiroz también, Ok, el doctor pero Osvaldo desde ¿cómo Venezuela. hacemos para que quiero que entre Osvaldo, me salgo, por ejemplo, me puedo salir yo para que entre el doctor Claro, Ramos, que entre el doctor Helio Quiroz? Ok, claro, nos podemos pero salir. espérate un segundo para hacerte una pregunta, porque obviamente tengo que hacerla porque es una de las más pertinentes que se ha tenido en todo esto. Fíjate, si se formula, si se condiciona, si llegamos a una sociedad de técnicos en ultrasonido, se organizan con las asociaciones de los médicos y con los colegios de médicos de cada país y se discute una mesa de trabajo bajo esos parámetros y sugerencias de las sociedades y de los colegios de médicos de los distintos países, pues se puede hacer las herramientas o ir haciendo los estudios para, por ejemplo, hacer ese posgrado o esa especialización en ultrasonido. O sea, es viable que nosotros tengamos una sociedad de técnicos en ultrasonido y que esté fusionada con las distintas sociedades y colegios de Latinoamérica. ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno, pero es que eso ya existe. Por ejemplo, hay países como Chile, que Chile tiene una sociedad de técnicos radiólogos en ultrasonido. Yo tuve la oportunidad de ir un par de veces a la universidad, ya creo que ya no funciona, pero en ese momento estaba funcionando la Universidad Pedro de Valdivia y tuvimos la oportunidad de darle conferencias a los técnicos radiólogos especialistas en ultrasonido, los cuales tenían una aprobación por ley del Congreso chileno para ejercer el ultrasonido bajo la supervisión del médico radiólogo. Eso sí, bajo la supervisión del médico radiólogo. Están autorizados para hacer los estudios bajo la supervisión del médico radiólogo y tampoco, bueno, por supuesto que los técnicos no pueden hacer los informes de ecografía, así como tampoco hacen los técnicos no hacen los informes de resonancia, de rayos X ni de tomografía. Pero ya en muchos países eso está hecho por ley, está hecho por ley. Incluso yo tuve un alumno de Chile, estuvo en Venezuela conmigo entrenándose en el área de pediatría, un alumno muy aventajado, por cierto, y que ahorita él hoy, en el día de hoy, allá en Chile, hace aproximadamente 40, 50 ecos pediátricos solamente, porque él se dedicó a hacer solamente pediatría. O sea que eso existe, pero tiene que haber la organización necesaria para que no se violen después las leyes y el técnico radiólogo haga el ultrasonido bajo la no supervisión del médico radiólogo. Eso es, pero sí se podría hacer, ¿no? Probablemente que sí. Su punto de vista, doctora, o doctor Iván. La doctora de repente primero. Creo que perdió como Sí, Sí, se quedó como con... Ahí, se ahí, ¿Me quedó escucha, doctora? ahí, se quedó la imagen. ya. Está un poquito congelada. Bueno, mientras Bueno, Pedro, como te ofreciste, bueno, vamos a esperar las palabras del doctor Iván. definitivamente, claro, sería correcto. Yo creo que específicamente, mira, ya existen sociedades en el Perú, creo, de tecnólogos, radiólogos. Entonces, si ya el tecnólogo estaría habilitado, una cosa es, como bien dicen, es a realizar el estudio debidamente capacitado y supervisado. Entonces es parte de su labor. Entonces, digamos, lo veía un poco redundante
formar una subsociedad específicamente de los que hacen ultrasonido. Tendría que ser un capítulo de la sociedad ya de tecnólogos radiólogos. Esa es mi opinión. Pero se pueden crear sociedades, se crean sociedades de todo tipo, o sea, eso no le veo problema, ¿no? Sí, quizás Perfecto. todo esto es el miedo al cambio. Quizás el miedo a todo esto es el miedo al cambio. El ser humano, ¿Nos escucha, doctor Exaida? ¿Nos escucha? sí, perfecto. Ok. Lo importante desde el punto de vista para nosotros, los técnicos radiólogos, es que exista en un alto porcentaje que se nos abran las puertas, obviamente, siempre y cuando sea por el deber ser de las cosas, con una buena preparación, con una buena herramienta, con una buena propuesta de que, oye, mire, tenemos esta propuesta, una sociedad de técnicos en ultrasonido. ¿Qué opinan ustedes? Podemos trabajar juntos bajo sus orientaciones, bajo su experiencia que tienen, porque estamos en evolución, existe una evolución, pero vamos a hacer las cosas como tiene que ser en esta evolución para ser bien visto en cualquier área de trabajo o en cualquier país vecino. O sea, estos muchachos tienen una sociedad de ultrasonido, está fusionada con las sociedades de ultrasonido de otros países, y obviamente allí estamos encaminados en hacer las cosas bien, bajo unos parámetros de que si puedes hacer o estás capacitado, te podemos avalar para que realices ultrasonido pediátrico, sí, pero tienes que cumplir esta serie de requisitos, porque estos fueron los acuerdos con las sociedades de cada país. O sea, ese es mi punto de vista, que realmente deberían de manejar las cosas. Pedro, gracias por tu respuesta. De verdad que bueno, no esperaba que no podíamos estar 6 personas aquí a la vez, pero vamos a dar la invitación al doctor Osvaldo Ramos. Ok, déjame salirme para que... Yo también Okay. puedo salir también seguro para que entre mi padre, el doctor Juan. Perfecto, gracias, doctor. Falta. La doctora, quédese con nosotros, doctora, porque ahí entra el doctor, a ver. Perfecto. ¿Y cómo me salgo, Juan? Le da a la X. Arriba, a la mano derecha, le puede dar a X. Ya. Título. Pero si quiere antes de salir, ya salió. Ya salió. Buenas noches, doctor Osvaldo, saludos. Gracias por la espera. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora Zaida? Juan, un placer. Mira, excelente tema, gracias por la invitación. Mira, en lo particular quisiera decir 3 cosas muy puntuales. Una, definitivamente la radiología ha crecido de manera exponencial. Definitivamente ultrasonido es una modalidad de alta disponibilidad, es de bajo económica, con un acceso prácticamente universal. Definitivamente esto lleva a un segundo punto, que es necesario incorporar a los técnicos a la realización de ultrasonido. Definitivamente no es una fórmula nueva, como lo dijo Quiroz. Ya es y al tercer punto sería una reglamentación para certificación y acreditación de las credenciales. En lo personal no creo que sea necesario abrir un posgrado. Hoy en día las herramientas de ultrasonido ya tienen asistencia para biométrica, para ultrasonido obstétrico, tiene apoyo de inteligencia artificial para determinación y cuantificación de lesiones en Doppler de manera en trazados automáticos. O sea, la misma tecnología está facilitando definitivamente el operador técnico. Eso sí, es necesario recordar la normativa de que debe trabajar en conjunto con un médico radiólogo como un equipo de trabajo. No es un técnico que va a realizar los estudios de manera individualizada en un centro X. Ahí sí coincido con lo que planteó Quiroz, Pedro y la misma doctora Zaida, que debería estar una reglamentación de normativas, tanto de sociedades científicas, porque obviamente es una consulta médica y el técnico no está validado por una consulta médica, está validado para la realización de un estudio para ser interpretado por un médico radiólogo. ¿Okay? Y obviamente habría que crear módulos, obviamente donde más segmentos hay, como es el ultrasonido de abdomen, como es el ultrasonido de la emergencia. Un ejemplo lo tuvimos con el EcoFast, con las sociedades de cirugía, donde el EcoFast lo realizaban incluso en las unidades de UCI y las emergencias, sin ningún tipo, es un eco relativamente sencillo, pero que ayuda muchísimo y eliminó las paracentesis. Yo coincido con lo que decía Quiroz también, definitivamente esto ya es una realidad.
me gustó lo que él dijo, que es una fórmula que funciona y definitivamente funciona. Lo que sí, que el aprendizaje no debe estar basado en un título, sino en competencia, lo que decía la doctora Exaida. Hay muchos técnicos que tienen el título, pero no saben realizar estudios, como puede suceder también en radiología, muchos profesionales que tienen que realizar después un curso, y definitivamente la educación médica continua es vital. Ojalá hubiera un número de crédito de educación médica continua de manera obligatoria para poder realizar este tipo de estudios. Ok, gracias. Perfecto, gracias, doctor. Tenemos al doctor Elio Quiroz. ¿Nos escucha, doctor? Sí, bien. ¿Me escuchan ustedes, no? Sí. Sí. Lo escuchamos, doctor. Bienvenido. El doctor Elio Quiroz, una larga experiencia en la imagenología. Este año va para 60 años como médico en el país de Perú. De verdad, muy orgulloso. Tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él. Todo un padre para mí a la distancia. Muy amable, siempre simpático en todo. Bienvenido, doctor. Bien, gracias por tus palabras, muy, muy amables. Bueno, yo pienso que la participación del tecnólogo es indispensable, es muy útil. Ya creo que eso no se puede discutir. La diversificación y profundización del ultrasonido en los campos de la medicina ha hecho que incluso el mismo médico tiene que escoger sus propias especializaciones. Ya no se puede ser, digamos, prácticamente ahora un todista porque ya hay que especializarse en campos específicos. Y por otro lado, muchas especialidades médicas, especialistas médicos, tienen que usar la técnica del ultrasonido en su especialidad. También es un tema que no se puede ya discutir. Nosotros, los radiólogos, yo por lo menos que conozco la historia desde sus comienzos, porque cuando yo inicié los estudios de ultrasonido, prácticamente fue un campo desconocido para el mundo de los radiólogos aquí en Perú. Yo vi que la radiología prácticamente se tomó a su cargo el campo del diagnóstico por ultrasonido. Pero luego aparecieron inmediatamente especialidades que también tomaron a su cargo, ¿no? Por ejemplo, los oftalmólogos, los ginecobstetras, los cardiólogos, fueron los primeros especialistas que tomaron a su cargo el ultrasonido diagnóstico. Por tanto, digo yo, en la historia ha hecho que el ultrasonido ya se vuelva un campo tan extenso y tan útil ahora en el diagnóstico, que realmente se acompleja mucho el ejercicio de esta tecnología. Y en esa diversificación y profundización del campo de la ecografía, ya se hace indispensable que tengamos una ayuda de parte del tecnólogo. Entonces, el tecnólogo bien entrenado puede dar una gran ayuda al médico. Lo que a mí me falta, lo que a mí me parece que falta, es un tanto las regulaciones, porque si no hay regulaciones, es muy fácil que una persona entre a campos que ya no le pertenecen o que ya son, digamos, ilegales o no morales, ¿no? Por el ejemplo, que hace intrusismo, hace cosas que entran en el diagnóstico que no le competen hacer, o que ya se compre una máquina y empiezan a hacer negocio por allí, como lo hace un médico. Y entonces, ese es el fenómeno de nuestros países subdesarrollados. Bueno, yo pienso que la gran ventaja que tenemos ahorita es que, mire, la unificación de las sociedades de ultrasonido en Latinoamérica lo considero algo muy importante, porque es lo que se debe establecer es una unificación de criterios entre nuestras sociedades para que marchemos mancomunadamente con criterios muy precisos. En este sentido, yo sugeriría que pidamos la opinión también de nuestras bases, en este caso, por ejemplo, en el caso mío del Perú, de la Federación Internacional de Ultrasonido en Medicina y Biología,
para ver cómo es su visión de ellos respecto del campo tecnológico. Qué es lo que ellos lo ven, cómo ven el entrenamiento y el ejercicio del tecnólogo. Y yo pienso que es tan diverso el campo de la ecografía que si hay tecnólogos bien capacitados en pediatría o en mamografía o en todo lo que puede, pues muy bienvenidos. Van a ejercer un papel muy importante. Es una ayuda importante que no se debe desperdiciar, porque va a ser una ayuda para el radiólogo, para el especialista. Y entonces yo sí promuevo que se capacite al tecnólogo durante su carrera, durante sus estudios profesionales, y que ya después, de acuerdo a las necesidades e intereses de cada tecnólogo, se vaya especializando en campos específicos. Y por tanto, yo sí creo que debemos de propender a que la capacitación de los tecnólogos para su ejercicio en el campo diagnóstico como ayuda al médico debe ser una cosa que nos debe unir en todo Latinoamérica. Esa es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Para refrescar un poquito, el doctor Helio Quiroz, tengo que decirlo porque indiscutiblemente cuando se habla de imagenología en el Perú, y más que todo del ultrasonido, siempre se hace su reseña histórica porque fue el primer médico radiólogo que tuvo el Perú. Fue el primer médico radiólogo que trajo el equipo portátil de ultrasonido al Perú. Está intacto, lo pueden ver por las redes sociales, está en el YouTube, intacto está el equipo portátil, una larga trayectoria y siempre abierto a los avances. Fíjate, siempre abierto a los avances, siempre y cuando se den las cosas como tiene que ser. Al doctor Osvaldo Ramos, porque al doctor Osvaldo Ramos le gusta mucho la historia, le gusta mucho la estadística, le gusta mucho marcar los tiempos, porque en este momento, ahorita, estamos viviendo un hecho histórico para todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en conversación de médicos especialistas con una larga experiencia. Estamos hablando con los técnicos radiólogos que están conectados ahorita de diferentes partes del mundo. Están conectados técnicos radiólogos desde Inglaterra, desde Canadá, parte de Sudamérica, desde Colombia. Y también hay técnicos radiólogos que están en el ejercicio del ultrasonido. Y obviamente esto es muy importante para todos nosotros, muy importante para todos nosotros esto que está sucediendo hoy, porque siguiendo la escuela del doctor Osvaldo Ramos, si esto fuera una reunión en un hotel presencial, nosotros estuviéramos firmando un acuerdo ahorita de por lo menos dar los pasos, empezar a dar los pasos de que, oye, sí, estamos de acuerdo, empiecen a dar los pasos, nos pasan sus proyectos y nosotros los evaluamos. Lo importante es que se abran las puertas para nosotros como tiene que ser, bajo la sugerencia, como tiene que ser. Doctor Exáida, si tiene algo que conversar, que agregar sobre el tema. No, primero agradecer y bueno, como dije al principio, me siento significa rodeada de tantos monstruos en la radiología y agradecida por la invitación, rodeada de maestros, el doctor Osvaldo y ahora el doctor Quiroz, buenísimo. Y todo lo que decíamos al principio, mira, preparación, de apoyo y contar con médicos entrenados y capacitados. Técnicos que no hacen ultrasonido, pero me ayudan full en el tema de las mamografías. Como decía el doctor al principio, el avance de la radiología hace que como técnicos empiecen a entrenar y a calificarse, empiecen a ayudar a involucrarse un poco más y no limitarse solamente a la operación del equipo, sino involucrarse cada vez más al mundo de la radiología. Lo necesitamos, hay mucho trabajo, hay mucho que hacer y hay mucho por aprender. El médico radiólogo sin su técnico radiólogo no es médico radiólogo. Entonces son parte fundamental de este equipo. Sin ustedes la radiología tampoco funciona. La radiología sola con médicos no funciona, pero debidamente entrenada. Gracias por su palabra, doctora. Doctor Osvaldo, antes de su respuesta,
también quiero recalcar lo siguiente. He sido testigo de muchos avances que han logrado, que usted personalmente ha logrado en fusiones con muchos médicos radiólogos dentro y fuera de Venezuela, y muchos avances importantes no solamente para Venezuela, y con respecto a los avances son convenios que ha logrado en su momento y también para Latinoamérica. O sea que si nosotros podemos en un futuro, obviamente esto hay que trabajarlo muy bien. A mí me gustaría trabajarlo con ustedes, o sea, con ustedes digo, con los médicos radiólogos de los distintos países, bajo la orientación de los médicos radiólogos, todos estos pasos que nosotros demos a futuro como sociedades. Ahora, todos esos pasos, doctor, que usted fue protagonista de abrir las puertas, de ocupar puestos importantes a nivel mundial en el área, en el ultrasonido. Eso también forma parte de que el camino está orientado, porque obviamente lo han hecho los médicos radiólogos. Entonces nosotros podemos seguir el ejemplo basado en toda esa experiencia que usted ha logrado. No sé si nos pudiera traer a colación esa experiencia y esos grandes logros que han hecho ustedes en la parte de la imagenología, y traerlo a colación con todas las oportunidades que podemos tener los técnicos radiólogos en el ultrasonido. Bueno, fíjate, definitivamente el incremento de la especialidad ha demostrado la importancia que tiene la pandemia, primera línea de atención médica. Hay una ventaja ahorita que es la tecnología a favor de nosotros, la globalización, como bien estamos haciendo ahorita de manera remota, esta comunicación da validez a los cursos de educación en línea, que estén validados, certificados, que cumplan, si están orientados a una certificación o si están orientados a una acreditación. Yo creo que ya las plataformas de formación docente estarían quizás moviéndose a reestructurar su pensa de estudio en virtud de que tienen que incorporar las nuevas tecnologías que quizás no gozan en esa plataforma y cubrirlas bajo el sistema de competencias con una bitácora de estudios que pueden ser tanto en base de datos como en la parte asistencial real. Y yo creo en lo particular que el trabajo en equipo es fundamental en esto. El técnico tiene que estar de la mano con el médico radiólogo, no puede verse por fuera, es como la consulta de un médico según una enfermera, o la enfermera de UCI, o la enfermera de cuidado de hemodinamia. O sea, el técnico tiene un valor en todas las modalidades de diagnóstico por imágenes, y eso no le excluye de ultrasonido dependiendo de los módulos que vaya a atender. Esos módulos van a tener un récord asistencial, un récord en horas crédito de educación médica continua, y tiene que tener una evaluación en competencias. Y eso lo recalco porque eventualmente, no sé si la pasó a la doctora Exaida o al doctor Quiroz con su experiencia, que contrata profesionales y cuando le dice, ahí está la máquina, no, yo no hago Doppler, no, yo no hago 3D, no, yo no hago mama. No, entonces uno dice, bueno, ¿y el diploma? Entonces, creo que se hace necesario la educación médica continua en nuestra especialidad, que realmente es avasallante el desarrollo tecnológico que tiene. Y creo que esta globalización favorece mucho el poder establecer o bien un consenso estandarizado global, pero que cada país y cada región lo ajuste a sus requerimientos, como bien decía Quiroz. Definitivamente no puedes influir en la idiosincrasia de un país o de una legislación que tiene ya por sí tanto sociedades científicas como su ley del ejercicio de la medicina. Por lo menos en el caso de Colombia, tiene ley del ejercicio de la radiología, en donde por ley solamente el ultrasonido lo realizan radiólogos, y es ley, y fue aprobado en el Senado, ¿no? Venezuela no la tiene, por lo que veo Perú tampoco la tiene constituida como ley, pero en cada país también está la Academia de Medicina y las sociedades científicas que gozan de apoyo en cuanto a asesoría al respecto. Definitivamente la unión es vital, no puede verse desvinculado el técnico del radiólogo, como le decía bien la doctora Exaida, y debe estar capacitado con el radiólogo para que el radiólogo ejerza las funciones de dictado. España está ahorita en una campaña de acreditación de los TCU para la incorporación de los reportes. Eso está planteándose desde hace un mes, y creo que eso va a ser motivo de desarrollo de reuniones durante el resto del año para España. Perfecto, doctor. Gracias por la intervención. Doctor Helio, si quiere intervenir, algunas palabras.
Perdón. Bueno, finalmente quisiera que tomemos conciencia de la necesidad de la capacitación y de ver si formamos escuelas de capacitación, tanto para nosotros los médicos como para los tecnólogos. Ese es un punto muy importante que tendríamos que contemplar, ver la forma como hacemos buenas capacitaciones, buenas escuelas de capacitación. Eso es todo, ¿no? Perfecto. Sabemos que es un tema súper largo, súper largo, donde hay muchísimas preguntas, obviamente con muchas inquietudes. No es un tema fácil porque no lo es, pero tenemos que dar los pasos. Obviamente tenemos que empezar a dar los pasos. Vamos a indicar, el doctor que yo creo que salió erróneamente. A ver, ya. A ver. Ok. Los pasos hay que darlos, pero desde mi punto de vista, de la mejor manera, y creo que esta es una manera bastante agradable de conversarlo con los especialistas en todo esto, y no solamente con que ustedes son especialistas, sino, por ejemplo, la doctora Esaida es, aparte de ser médico radiólogo, la jefa del posgrado, el doctor Osvaldo con una larga experiencia en todo esto, y bajo esa sugerencia, nosotros tenemos como que la tranquilidad desde el punto de vista que hay un reto. Hay un reto que no es nada fácil, pero hay que cumplir con ciertos parámetros, pero que existe la posibilidad. O sea, existe la posibilidad de que sí podemos hacer las cosas fusionadamente como tiene que ser, y muchísimas preguntas si se podía o no se podía hacer a la sociedad, muchísimas preguntas si se podía o no se podía ejercer. Sí, sí se puede hacer, pero siempre bajo la supervisión de un médico. Y si tienes un médico radiólogo, es lo ideal, lo más idóneo para entrar al mundo del ultrasonido. No sé si la doctora Exaida quiere agregar algo para darle las palabras al doctor. No, A ver. yo pienso que ya se dijo lo que se tenía que decir. Eh, el tema no es discutir si se pueden incorporar o no, porque definitivamente ya están incorporados. El tema sería qué tendría que tener ese técnico para poder incursionar, digamos, más en el campo del ultrasonido. Y ya como hemos dicho bien, sería el entrenamiento, la capacitación y por supuesto conocer las limitaciones legales según cada país. Conformarse primero con sociedad, revisar estatutos y si se puede. Ya existe. Perfecto. El doctor Pedro también sigue con nosotros en línea, nos está escuchando, tal como lo hizo el doctor Osvaldo, muy amable, y el doctor Elio también. Si quieres subir a Doctor Pedro, Iván. y yo me salgo para que entre Pedro. Bueno, también. No, tranquilo, él está escuchando, él no está escuchando ahorita. Doctor Iván, si tiene algo que sugerir o algo para cerrar. Mira, como quizás comentarios finales. Como les mencioné, yo tuve la oportunidad de estar en un servicio donde ya se trabajaba en ultrasonido a través del sonógrafo, ¿no? O sea, el técnico radiólogo sonografista. Y mira, en ese departamento eran más o menos que trabajaban de forma continua 8 o 10 radiólogos. Pero como suele suceder, por ejemplo, cada uno se le asigna un día de trabajo. Por ejemplo, 2 hacían tomografía, 2 resonancias, 2 rayos X, y 2 estaban asignados cada día para ultrasonido. Eran 8 salas de ultrasonido, ¿entiendes? Entonces, esas 8 salas de ultrasonido estaban supervisadas solamente por 2 radiólogos. Y cada sala era manejada por un tecnólogo, ¿entiendes? Entonces, 2 radiólogos supervisaban el trabajo de 8 salas. Entonces, imaginas la producción de eso. Ningún radiólogo, nosotros hemos hecho el intento de a veces trabajar en 2, 3 salas, y duplicándonos un poco, pero hacer 4 salas y haciéndolo bien supervisado me pareció excelente. Otra cosa, como dicen, cada uno hace su trabajo. Las imágenes, como todo está tan protocolizado, por ejemplo, la presentación de cada órgano, riñones, páncreas, vesícula, está tan protocolizado que parece una producción en serie. ¿Entiendes? Allá no se le permite al tecnólogo médico que presente un riñón que no es en el corte o en los cortes correctos. ¿Entiendes? Porque la función del tecnólogo es obtener la buena imagen. Así es.
¿me entiendes? Obtener la buena imagen. Entonces el radiólogo cuando ve un riñón o un órgano mal adquirido, mal esto, automáticamente va donde el tecnólogo que hizo mal esa imagen y lo corrige. De tal manera que me impresionó cómo 2 radiólogos supervisaban el trabajo más o menos de 8 salas, creo que eran más, y con unas imágenes excelentes. Y todo en línea, obviamente, ¿no? Y mira, yo te estoy hablando ya de 10 años atrás, que o sea, ahorita estará todo mucho más. Entonces yo vine, eso el trabajo junto en equipo, como que esa es la palabra clave también que mencionó la doctora Exaida, ¿no? Trabajo en equipo. Acá en la medicina es así, multiespecialidad, trabajo en equipo, multidisciplina. Así obtenemos beneficios a la larga para quien nos interesa, que es el paciente, ¿no? Eso sería todo. Bueno, doctor Osvaldo, es un hecho muy complacido desde el punto de vista que no es fácil coincidir con el horario de tan excelentes médicos como son todos ustedes. Muchísimas, de verdad, nos sentimos porque hablo en el mundo de los técnicos en el ultrasonido, que estamos en estos pasos, muy orgullosos, porque cuando se empezaron a hacer las publicidades, muchas personas no lo creían, de que estos pasos se estaban dando, de que había la aceptación de todo esto, de todas estas herramientas, que, lo repito, estamos empezando, el camino es muy largo, pero bajo una preparación como tiene que ser, bajo la orientación de los médicos, radiólogos y quien más que parte, una muestra de todo lo que nos han representado ustedes en el mundo. Desde mi parte, muchísimas gracias. De verdad que me siento muy honrado por su participación, muy honrado de tener al doctor Helio con nosotros, bajo sus orientaciones, bajo su consejo, el doctor Pedro, el doctor Iván, la doctora Exaida, Osvaldo. ¿Algunas palabras para despedirse? Bueno, mira, de la palabra a las acciones, yo creo que como dijo la doctora Exaida, ya todo está dicho. Esto es lo que hay. Así es, así es. Bueno, que tengan una feliz noche, y muchísimas gracias por un poquito de su tiempo para nosotros. Gracias por la invitación y gracias a los que asistieron. Buenas noches a todos. Gracias también por la invitación.